Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Mi nombre es Julio Pedraza y voy a hablar sobre el desarrollo y la caracterización de una película delgada cerámica que cuenta con propiedades noómicas. El principal propósito de crear esta película delgada es para poder emplearla en un varistor y en concreto se busca llevar el varistor a una escala nano, es decir, que ahora se puede emplear en escalas muchísimo más pequeñas para diferentes aplicaciones. ¿El varistor qué es? Es un componente de un circuito que sirve principalmente para protegerlo de voltajes excesivamente altos. El varistor cuenta con una resistencia variable y esta resistencia variable va decreciendo conforme aumenta el voltaje, entonces es capaz de proteger el circuito de, pues de subidas de voltaje repentinas que de otra forma pues dañarían los componentes, ¿no? El varistor tiene dos placas metálicas que están sandwichando una placa cerámica. Ajá. Y la placa cerámica es la que le confiere las propiedades no óhmicas, que es lo que permite que su resistencia varíe de la forma en la que describimos anteriormente. Interesa entonces que la película delgada que se genere también cuente con propiedades no óhmicas para que se pueda usar en un varistor. Para ello, igualmente, se emplearán un metal y un material cerámico. Las placas metálicas van a ser un sándwich a la placa del material cerámico y de esa manera se va a constituir la pequeña película que hagamos. En este caso, serán cobre el material metálico y el material cerámico el óxido de estaño. Para fabricarlas se emplearán deposiciones y después se hará una caracterización para poder saber cuáles son las propiedades de la película y un análisis más concreto sobre qué aplicaciones se les podría llegar a dar y un contraste con otras investigaciones. Entonces se empieza el proceso con una deposición por evaporación. Esta deposición por evaporación es para asentar el cobre sobre el sustrato. Aquí se puede observar que básicamente se emplea un voltaje de 1 a 5 volts, pero una corriente muy alta. La corriente alta sirve para poder calentar el cobre y una vez que el cobre esté caliente, este comenzará a evaporarse, ¿no? Es un proceso que dura 5 minutos. Dentro de una bomba de vacío, el cobre va a empezar a evaporarse y se va a asentar sobre el sustrato y de hecho sobre toda la cámara de vacío. Pero bueno, se asentará sobre el sustrato y generará la primera placa que se desea para la película, la primera placa metálica. Después, para asentar el óxido de estaño se utiliza una deposición por sputtering y la deposición por sputtering va a ser de corriente alterna. ¿Por qué? Pues porque se cuenta con un material dieléctrico, entonces se tiene que usar este tipo de deposición por sputtering y se emplea a una frecuencia muy, muy alta, una de 13.560 kilohercios. Esto para que no se asiente el óxido de estaño sobre los dos lados de la película, sino que solamente nada más sobre uno, ¿no? Entonces se utilizan los iones de argón como normalmente se usa en sputtering y se usó en concreto para este proceso una potencia de 120 watts y una presión de 6 por 10 a la menos 3 torricellis, ¿no? Bastante baja la presión, la más baja que se empleó en las películas que fueron creadas. Bueno, es un proceso muy largo de 1 hora y media, pero al final se consigue asentar el óxido de estaño encima de la película. Después de ello se vuelve a hacer una deposición por evaporación, mismas condiciones que la vez anterior. Ahí se puede observar una fotografía donde está el cobre eh, evaporándose y colocándose encima de la película. Con ello se crea la película y después se procede a hacer diferentes caracterizaciones. Esto para ver si en verdad cuenta con las propiedades eléctricas que buscamos y saber cuál es la estructura cristalina del material, si contiene impurezas, etcétera. Bueno, primero se hizo una caracterización por SEM con microscopio electrónico de barrido. Aquí podemos ver una imagen en la que se le aplicó un filtro de FTT y con ello se puede observar que básicamente el tamaño del grano que se tiene varía entre los 60 a 90 nanómetros aproximadamente, ¿no? Y aquí se puede ver la imagen. Y de igual manera hicimos una caracterización por difracción de rayos X. Aquí se puede observar la gráfica que tiene los ángulos y se hace un análisis de los índices para determinar la estructura cristalina. Los resultados indican que tenemos tanto fase ortorrómbica como fase tetragonal. Esto se puede deber a las impurezas y que los volúmenes de las celdas varían entre los 130 angstroms cúbicos. De igual manera, se hicieron pruebas de validación eléctrica, esto para saber si evidentemente se sigue que la película cuenta con las propiedades eléctricas deseadas, es decir, es no óhmica. Obtenemos el coeficiente de no linearidad y básicamente es de 12.59. Esto es muy bueno, quiere decir que está lejos de seguir la ley de Ohm y entonces
puede llegar a funcionar para las aplicaciones que deseamos. Al final, el comportamiento eléctrico que obtuvimos, graficado, se parece mucho al comportamiento de otros papers, como el de Pianaro, que fue reportado en 1998 en su paper. En conclusión, tenemos resultados similares a otros papers. Tenemos el comportamiento eléctrico no lineal logrado, es decir, no se sigue la ley de Ohm. Está a nanoscala todo. El varistor puede contener impurezas de acuerdo a los análisis que hicimos con difracción de rayos X, y va a ser muy interesante someterlo también a otras pruebas, ¿no? Para poder verificar más, podríamos emplear una metodología mucho más rigurosa. Pero bueno, esto ha sido todo y muchísimas gracias por su atención.